Bien. Entonces, empezaríamos con la lectura 4 del profesor Pascal Poupart. ¿Ya? En sí habla, ahora como se va a hacer una revisión de lo que son probabilidades, inicia con un comentario sobre la incerteza que existe en el mundo. Entonces, la idea de trabajar con ellos es reducir esa incerteza que tenemos, ¿no? Entonces, luego pasa a lo que son terminologías de distribución de probabilidad, un poco de variables aleatorias, términos, ¿no?, de probabilidad. Entonces, con todas estas imágenes, igual así, para explicarles un poco, no solamente para recordar, ¿ya?, de lo que era una variable aleatoria. En sí, por decir, si tenemos 4 elementos, ya que tienen la misma probabilidad de existir, o sea, es nuestro espacio muestrial, la sumatoria de cada uno de estos elementos, o sea, la sumatoria de todos ellos debería ser 1, y cada uno tiene la misma probabilidad de existir, por lo tanto es un cuarto. Eso es la probabilidad, ¿no?, de escoger cada uno. La variable aleatoria sería, por decir, imaginando que estos fueran, digamos, unos sacos, ya, unos costales, yo que sé, unas bolsas, digamos, que contienen, digamos, arroz y que tienen diferentes pesos. Entonces, digamos que estas dos de aquí, estas dos bolsas, pesan 5 kilos, digamos, esta pesa 4 y esta pesa 3. Esa vendría a ser como nuestra variable aleatoria, ¿no? O sea, como una función de nuestro espacio muestral, ¿ya? Entonces, la designación normalmente se escribe de esta forma, ¿no? Es la probabilidad de la variable aleatoria x cuando toma un valor específico, ¿no? En este caso, x minúsculo. Y eso es en sí, ¿no? O sea, más o menos como es lo que es una variable aleatoria. Bueno, la sumatoria en sí de estas variables, de la probabilidad de estas variables aleatorias, por decir, la probabilidad de que salga, de que sea 5, digamos, ¿no?, esta variable aleatoria, o sea, la probabilidad de que aquí este x sea igual a 5, entonces sería de la sumatoria de estos dos, que vendría a ser un medio, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Al final, si hacemos una sumatoria de todas las probabilidades de nuestra variable aleatoria, al final debería ser 1 también, ¿no? Bueno, luego, un ejemplo aquí, porque habla de, bueno, distribución de probabilidad en sí. Acá hay un ejemplo sobre lo que son dados, ¿ya? Por decir, tiramos dos veces un dado que tiene 4 caras. Entonces, cada uno de estos tiene la misma probabilidad de existir, ¿no? Entonces, cada uno de estos sería más o menos un sexto, ¿no? O sea, cada uno de estos, perdón, un sexto, 1 sobre 16, ¿no? Cada uno de estos tendría la misma probabilidad de existir, por lo tanto, cada uno de estos tendría una probabilidad de 1 sobre 16. Ya, pero la variable aleatoria podríamos considerar la cara que sale encima, ¿no? Entonces, podría ser 1, 2, 3 o 4. Igual para el segundo lanzamiento. Entonces, esta sería nuestra variable aleatoria x, esta es la variable aleatoria y. Y podríamos considerar una tercera variable aleatoria que, digamos, sea z, que vendría dada por la suma de estas dos variables aleatorias. ¿Ya? Entonces, si nos salió 1 y en el segundo lanzamiento también salió 1, la suma de ambos vendría a ser 2. La variable aleatoria z sería en este caso 2, ¿no? Y así para los demás, ¿no? En caso de que sea 1 y 2, tendría 3, y de igual forma para todos. La distribución, PMF, creo que dicen PMF, ¿ya? Vendría dado de esta forma, ¿no? Aquí tengo la variable aleatoria z, ¿ya? Y está distribuido de esta forma, por decir que salga 1, o sea que obtengamos un 1, no va a ser posible, por lo tanto la probabilidad es 0. Que obtengamos un 2, ¿no es cierto? O sea, sumando, ¿no?, estas dos, que obtengamos un 2, solamente existe un solo evento, ¿no? O sea, 1 sobre 16, aquí.
la probabilidad de que salga 3, de que obtengamos una 3 sumando ambos, ya dado por 2 sería 2 sobre 16. Y así, ¿no? Vamos sumando los demás y ahí tendríamos nuestra distribución de nuestra variable aleatoria. En este caso lo llaman comúnmente PMF o PMF en inglés, debido a que es de forma discreta, ¿no? La distribución es discreta en este caso. Pero también se da el caso en el que vamos a trabajar, claro, o sea, se puede trabajar con variables aleatorias continuas, entonces tendríamos una distribución continua, ¿no? Algo así. Luego habla un poco sobre lo que es distribución conjunta, joint distribution, y lo que es marginalización, ¿no? Aquí describe las fórmulas. Y yo quería dar también un ejemplo con esto, que el profesor también hace uno. Bueno, por decir, ahora tenemos nuestra distribución, ya solo que ahora es un tanto distinto, ya no todos tienen la misma probabilidad de existir, ¿no? Digamos, 1, 1 no va a darse, 2, 1, 1, 2, perdón, no va a darse. Este va a tener la probabilidad de 2 sobre 20, así como se ve, ¿no? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener que la variable aleatoria x y y tomen los valores de 1 y 3 respectivamente? Entonces, x va a tomar el valor de 1 y y va a tomar el valor de 3. Aquí 1 y y 3, entonces nuestra probabilidad sería de 2 sobre 20 en este caso. En este caso, esta línea está mal. Ya, vamos, no es que esté mal, bueno, en sí esta es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor de 3. Pero consideremos este ejemplo que está aquí, que es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor de 4. Debería ser toda esta fila. Entonces, tendríamos que hacer la suma de todos estos, que sería 2 sobre 20 y 1 sobre 20, ¿no? La sumatoria de esos. Igual para el caso en el que quisiéramos que y tome el valor de 2, ¿no? Tendríamos que hacer la sumatoria de toda esta fila que está aquí. Bien, entonces, ¿qué es el joint distribution en sí? Es cuando se tiene más de dos o más variables aleatorias, ¿ya? Y que se pida una intersección entre ambas, ¿no? Cierta intersección entre ambas, al menos así como muestra aquí. O aquí también, ¿no? La probabilidad de que x tome cierto valor y además, o sea, una intersección de que y tome otro valor. Entonces, es justo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, sería de 1 y 3, en este caso 2, 20, como nos muestra el ejemplo, ¿ya? Pero lo que es marginalización es lo que hemos hecho aquí, estas sumatorias, ¿ya? Porque, bueno, en sí consiste en considerar prácticamente una sola variable aleatoria, o sea, tomar la probabilidad de una variable aleatoria, ¿no es cierto? ¿No? En este caso, digamos, hagamos este caso. En este caso en el que queremos, digamos, que y, aquí no, que y tome el valor de 2. Entonces teníamos que hacer la sumatoria de todos estos. No importaba qué valor tomara x. O sea, nos importaba el valor que tome y, que era 2. Y sumábamos todos los eventos de x en el que y había sido 2. Y es justo lo que se hace aquí, ¿no? En la sumatoria, y como fórmula vendría dado algo así. La probabilidad de que y tome un valor específico vendría dado por la sumatoria de la probabilidad de las dos variables aleatorias cuando toman cierto valor x y y, pero como en este caso queríamos únicamente de y, ¿no? Entonces queremos de y, entonces vamos a hacer la sumatoria de todos los eventos x, ¿no? O sea, los eventos x que hay, que es justo lo que estamos haciendo. Y recíprocamente, ¿no? Para lo que es x, la variable aleatoria x. Bien, el profesor hace un ejemplo con esto. Si bien aquí nosotros consideramos únicamente dos variables aleatorias, aquí el profesor está considerando 3,
que es soleado, que haya dolor de cabeza y que esté haciendo frío, ¿no? Entonces, el joint distribution en sí da unas probabilidades aquí que en sí son sencillas de resolver, ¿no? O sea, por decir que tengas dolor de cabeza, que esté soleado y que haya frío. Entonces, todo esto es que esté soleado, que tenga dolor de cabeza y que además haya frío. Entonces sería 0.108. Y no es diferente para los demás, ¿no? Es lo mismo. Solamente que en este caso no tiene dolor de cabeza, está soleado y no hace frío. Y sería aquí no tiene dolor de cabeza. Ah, no, claro, todo esto no tiene dolor de cabeza. Es soleado, ¿no? Es aquí, estos dos, y que no hace frío, o sea, este 0.064. Luego, en este caso, la unión de ambos, por decir, que tenga dolor de cabeza y que esté soleado, que tenga dolor de cabeza, que es toda esta fila de aquí, y que esté soleado, que es todo este dolor. Entonces sería la sumatoria de todos estos elementos, ¿no? Estos dos y todos y estos cuatro. Ya acá. En cuanto al dolor de cabeza, es justo lo que es la marginalización, ¿no? No sé cómo. Bueno, esto, aquí nos están pidiendo justo que es marginalización, que es dolor de cabeza, que sería todos estos. Entonces consideraríamos todos y sumando, ¿no? cada uno de estos elementos. Bien. Luego habla de lo que es probabilidad condicional. Y quería mostrarlo también en este ejemplo. En el caso del profesor Pascal, hace un ejemplo con, bueno, un ejemplo con dolor de cabeza y que tenga gripe, ¿no? Algo así. Pues la probabilidad de que tenga dolor de cabeza y que tenga. En el ejemplo que yo les quiero mostrar es sencillo, ¿no? O sea, tenemos nuestro espacio muestral aquí, que es todo esto. Tenemos nuestro evento A y nuestro evento B. ¿Ya? En total hay 12 puntos distribuidos y todos son igualmente, o sea, tienen la misma probabilidad de existir. Por lo tanto, cada uno tiene la probabilidad de 1 sobre 12. ¿Ya? Entonces, aquí podemos juntar, ¿no? Todo esto. Aquí tenemos 4 puntos, por lo tanto sería 4 sobre 12. Aquí en la intersección tenemos 2 puntos, sería 2 sobre 12 y así para los demás. Por lo tanto, la probabilidad de A sería 5 sobre 12. La suma de todo esto, la probabilidad de B, 6 sobre 12. Todo esto. Entonces, hasta ahí la descripción. En sí, probabilidad condicional vendría en este lado. Consideremos que el evento, únicamente, o sea, considerando el evento B, digamos que estamos en este caso, en este universo, digamos, vamos a considerarlo como nuestro pequeño universo. Entonces, dado que este evento B ha sucedido, aquí adentro, ¿cuál es la probabilidad de que A ocurra dentro de este evento B? ¿No? Entonces, aquí, por medio de puntos, o sea, con los puntos que vemos, nuestro nuevo universo es 6, ¿no es cierto? O sea, tenemos 6 probabilidades, o sea, cada uno tendría la probabilidad de existir de 1 sobre 6, o sea, la probabilidad de 1 sobre 6. Entonces, la probabilidad de que A ocurra en este universo, o sea, en B, sería 2 sobre 6, ¿no? O sea, la probabilidad de que A ocurra, dado B, tendría que ser 2 sobre 6. Entonces, simplificando, sería un tercio. Adicionalmente, la probabilidad de que B ocurra en ese mismo universo, pues tendría que ser 1, sería 6 sobre 6. Matemáticamente, esto, ¿cómo lo expresaríamos? A ver, ya. Bueno, aquí abajo se muestra, este es 2 sobre 12 y este es 4 sobre 12, ¿no? O sea, aquí, en este cuadro aquí, tenemos aquí 2 sobre 12 y 4 sobre 12. Matemáticamente, esto se define por esta fórmula, ¿ya? O sea, tenemos la intersección, o sea, la probabilidad de que A ocurra, dado que B ha ocurrido antes, viene dado por la intersección de ambos,
entre el universo, o sea, entre B, ¿no? Entre la probabilidad de B. Entonces, vendría dado por esta fórmula de aquí. La probabilidad de A dado B es igual a la intersección de ambos entre la probabilidad de B. Si resolvemos esto, la intersección de ambos, en este caso es 2 sobre 12, y tenemos 2 sobre 12, la probabilidad de B, que vendría a ser 6 sobre 12, lo tenemos aquí. Entonces, simplificando esto, sale un tercio, es exacto lo que nos ha salido acá arriba. Eso es lo que vendría a ser probabilidades condicionales. Al menos esta fórmula va a ser de uso. Vamos a usarla. Claro que esto, claro, se tiene que definir que la probabilidad de B tiene que ser mayor que 0, ¿no? No puede ser 0 y en probabilidades no existen. ¿Sí? Con esto vamos a lo que son inferencias. Bueno, tenemos esta fórmula que le hemos sacado arriba. Y en sí, esto es recíproco, ¿no? La probabilidad de A dado B es igual a la intersección de ambos sobre la probabilidad de B. La probabilidad de B dado A vendría a ser la intersección de ambos sobre la probabilidad de A. En este ejemplo, bueno, en este ejemplo de aquí, igual el profesor lo está considerando con, igual todavía con dolor de cabeza y gripe. En este caso yo quería hacerlo con por decir, el evento A vamos a definirlo como que un avión esté volando, ¿no? O sea, esté pasando, digamos, por el cerca. Y el evento B vendría a ser que un radar registre ese avión, digamos, o sea, que se registre en la pantalla de un radar. ¿Ya? Entonces, por decir, que un avión esté volando, cerca de nosotros, digamos, por aquí, tiene la probabilidad de 0.05, también un 5%. ¿Ya? Y que no esté volando vendría a ser, pues, su complemento, ¿no? Si no está volando y por lo tanto sería el 95%. ¿Ya? Ahora, en cambio, el radar va a tener cierta condición, ¿no? O sea, va a tener el 99% de detectar a un avión si es que el avión está volando cerca. Entonces, el radar va a tener un 99% de probabilidad de detectarlo. Pero, o sea, va a detectar, el radar va a detectarlo debido, o sea, dado que el avión esté volando, ¿no es cierto? Es esta probabilidad. Y bueno, claro, existe cierto error, ¿no? O sea, cierto error, digamos, en el radar, que es posible, ¿no? Hay una probabilidad del 1% de que el radar no lo detecte cuando el avión está volando, ¿no? De igual forma aquí, por decir, es posible que ningún avión esté volando, ¿ya? Y aún así es posible que el radar detecte algo, yo qué sé, por un ave o ruido o simplemente el sensor esté mal. Tiene una probabilidad del 10% de que detecte algo, aunque el avión no esté volando. Y un 90% de probabilidad de que no lo detecte, porque obviamente el avión no está volando. Bueno, está dado de esta forma, entonces más o menos el ejercicio va algo así. ¿Cuál es la probabilidad de que un avión esté volando y que el radar lo detecte? O sea, este evento de aquí. Que esté volando el avión y que el radar lo detecte. Entonces vendría a ser la multiplicación de ambos. Que ven justo, o sea, se deriva de esta fórmula de acá arriba. ¿Ya? O sea, si quieres hallar la probabilidad de intersección de ambos, esta probabilidad de B puedes pasar multiplicando al otro lado, ¿no? Sería en este caso, ¿no? Pasaría multiplicando al otro lado y tendrías la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, y encontrarías la intersección. Entonces, solo hay que multiplicar estos dos, ¿no? Es justo lo que tenemos aquí, probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Esto vendría a ser el 5% por el 99%. Estos dos que tenemos.
Ahora, otra pregunta sería, por decir, ¿cuál es la probabilidad de que el radar detecte algo? O sea, no importa si es que hay un avión o no arriba, no importa si es que hay un avión o no, lo que nos interesa es hallar la probabilidad de que el radar esté detectando algo. Entonces tenemos que sumar todos los eventos en los que B ocurre, en el que detecta, en el que el radar detecta, que sería este evento y este evento de aquí, estos dos. Entonces, lo hallamos de la misma forma, ¿no? 0,5% por 99%, que está aquí, más este evento de aquí, que sería 95% por el 10%, que está aquí. Entonces, sumamos ambos y obtenemos más o menos que es 14,45%, ¿no? En porcentajes. Esa es la probabilidad de que el radar detecte esté o no esté un avión volando. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un avión esté volando debido a que el radar ha detectado, o sea, dado que el radar ha detectado algo? Entonces, aquí inicialmente nosotros teníamos la probabilidad de que el radar detecte debido a que un avión haya estado volando antes, ¿cierto? O sea, lo que es, o sea, lo que nos han acomodado. Pero en este caso nos están pidiendo en sentido inverso, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un avión esté volando, ¿cierto? Pero dado que dado que nuestro radar ha detectado. Entonces, si podemos entenderlo, es más sencillo entenderlo por fórmula. Aquí podríamos decir la probabilidad de A dado B, tendría por la intersección de ambos sobre la probabilidad de B. Entonces, la intersección de ambos, que la tenemos justo aquí, ¿no? La intersección de A y B, que sería esto, sobre la probabilidad de B, que es justo este de aquí. Lo colocamos aquí. Entonces, tendríamos que la probabilidad de que un avión esté volando, dado que el radar ha detectado, pues sería de 0,34 o 34%. En sí, ¿qué es lo que hemos hecho más o menos aquí en este último ejemplo? Aquí 0,05 venía dado por esta probabilidad de A. Esta probabilidad de A. Y este 0,99 es la probabilidad de B dado A, ¿no? Este 0,1445 es la probabilidad de B. Entonces, podríamos colocar lo que hemos hecho, ¿no? Matemáticamente aquí podríamos colocarlo como una fórmula, ¿no? Entonces, la probabilidad de A dado B vendría a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. ¿Ya? En sí, cuando partimos desde A y vamos y encontramos B, digamos, ¿no? Se expresan algo así como un modelo, ¿ya? Y utilizamos la probabilidad de B dado A, ¿no? Justo lo que estamos utilizando aquí. Pero si vamos en sentido inverso, o sea, con este B, si partimos de B y tratamos de encontrar el A, ¿no? Tratamos de encontrar este evento A, alguno de estos eventos A. Entonces trabajamos con toda la probabilidad de A dado B. A esto se le llama inferencia, ¿ya? O sea, a esto se le llama inferencia. Y bueno, como el profesor lo ha mostrado, se deriva un poco de todo esto, ¿ya? De toda esta fórmula que está aquí, o sea, ¿ya? La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A, B intersección A. Si despejan según la fórmula de acá arriba, al final van a llegar a esto, que es en sí la fórmula de Bayes. En sí es la fórmula de Bayes. Entonces, aquí el profesor explica un poco sobre cómo la regla de Bayes, usando la regla de Bayes para lo que es inferencia. Y aquí, esta es la fórmula que hemos encontrado arriba, ¿no? Que les expliqué hace un momento lo que es inferencia y la fórmula de Bayes. Es exactamente esta, ya, es exactamente esta, solo que aquí le está dando ciertos notas, ya.
esta parte de aquí, que es, o primero les explico, a este H lo estoy llamando como nuestra hipótesis sobre algo, ¿ya? Y el D vendría a ser la evidencia que vamos sacando. Por decir, más adelante es un ejemplo de bolsas de caramelo, ¿no? Nuestra hipótesis sería saber qué distribución de caramelos, ¿no?, hay adentro, si es de cereza o es de limón, digamos. Entonces, ¿qué distribución, qué porcentaje hay de cada uno? Esa sería nuestra hipótesis. La evidencia sería los caramelos que nosotros iríamos sacando para poder ir probando, ¿no? O sea, y esa sería nuestra evidencia, ¿no?, más o menos. Entonces, los nombres que les va dando aquí el profesor es esta parte de aquí, la probabilidad de nuestra hipótesis, que es la probabilidad previa, a priori, probabilidad previa. Este es el likelihood, o una probabilidad condicional, ¿no? El likelihood. Este es una constante de normalización, ¿ya? Y este de aquí vendría a ser nuestra probabilidad posterior, ¿no? Posterior. Bueno, para comprender esto un poco, ¿ya? Bueno, esta parte de aquí, es una constante de normalización, ¿ya? Porque como son evidencias, o sea, son eventos que nosotros vamos sacando y que obviamente vamos obteniendo nosotros. En sí esto puede simplificarse como un K, ¿no? Como está aquí en esta fórmula. Ya no es exactamente la misma, solamente que en vez de la probabilidad de la evidencia, ya no la coloca y en vez de ello coloca acá, como una constante de normalización, ¿no? Esta constante de normalización se encarga de que la sumatoria de todos los eventos al final den 1. Ya, nos dado para eso. Claro, y que las probabilidades también se mantengan entre 0 y 1. Ya, ahora, claro, para entender un poquito esto, ya, es algo así. La información previa o la probabilidad de nuestra hipótesis que nosotros consideramos sana, ¿no? Ya vendría dado aquí. Y nuestra condicional o nuestro likelihood también lo tendríamos de este lado. Luego pasamos por un proceso de observación en el que vamos a obtener E, ¿ya? Y luego de todo ello hacemos un cálculo posterior a todo ello y obtenemos la probabilidad posterior, ¿no? Es la probabilidad de nuestra hipótesis dada la evidencia que estamos teniendo. Ya es justo lo que explica el profesor aquí. Ya, entonces, en sí, tenemos que usar Bayes ya para hacer predicciones. Entonces, o sea, de hecho es importante obtener esta probabilidad posterior, pero de esta probabilidad posterior necesitamos obtener nosotros un dato más, ¿no? El profesor lo menciona como, por decir, si tienes una aplicación y de esa aplicación, una aplicación que predice el clima, digamos, ¿no? Entonces, tomas diferentes datos, ¿no?, de tu ambiente para poder predecir el clima. Entonces, que en tu aplicación simplemente te muestra cierta distribución, ciertos parámetros de cuál podría ser la temperatura que se va a tener mañana, pues no sirve de mucho. De hecho, nosotros, o sea, en tu aplicación deberías tener la temperatura, digamos, ¿no? O sea, un valor exacto, un dato exacto, ¿no?, que podría ser bien la temperatura exacta que podría tener el día de mañana, ¿no? Entonces, no solamente nos quedamos aquí, sino que se tiene que hacer un proceso adicional para poder obtener un valor. Y es justo lo que hace, digamos, que necesitamos un valor desconocido llamado X, que es lo que necesitamos obtener. Un valor X desconocido. Este valor X desconocido lo vamos a obtener dada la evidencia que estamos teniendo, ¿cierto? Entonces,
Es por ello que utiliza toda esta fórmula de aquí, que consiste en esto, esta probabilidad, esta parte de acá, ¿no? Es la probabilidad de nuestra hipótesis, ¿ya? Este H mayúscula lo está designando para, digamos, todas las hipótesis, ¿no? El H sub I lo va a designar para, o H sub 1, H sub 2, H sub 3 lo va a designar para cada hipótesis que tengamos, porque vamos a tener más de una sola hipótesis, ¿ya? Entonces, esta probabilidad de nuestra hipótesis, dada la evidencia que tenemos, es justo la que tenemos aquí. Entonces, se va a multiplicar por la probabilidad de obtener cierto dato, ¿no? Dada esa hipótesis con la que estamos evaluando, ¿no? Entonces, la multiplicación de ello y sumatoria de todo ello nos daría esto que es lo que queremos, ¿no? La probabilidad de tener esa cantidad X dada esa evidencia, ¿no? Y hace un ejemplo el profesor sobre lo que es el ejemplo de los caramelos, ¿no? La bolsa de caramelos que les mencioné. Espero que lleguen a ver aquí, sé que está un poco pequeño. Aquí tenemos cierta distribución de bolsas de caramelo, ¿ya? Y van a ser nuestras hipótesis. Tenemos el H1, que va a ser 100% cerezas, los caramelos, todos los caramelos van a ser de cereza. El H2 va a ser el 75% de cereza y el 25% de lima. Voy a decir limón. De limón. Sí, y así para los demás, ¿no? Al final, el último va a ser 100% limón. Y nuestras evidencias va a ser, por decir, de sacar el primer caramelo. Y digamos que lo probamos y fue... Claro, obviamente no sabemos cuál es cuál al momento de escogerlo. Entonces, al momento de sacar los caramelos y probándolo, vamos a darnos cuenta de qué caramelo hemos obtenido y según eso hacer una hipótesis, algo así. O sea, vamos a tratar de decir en qué caso estamos, ¿no? En qué hipótesis estamos, ¿no? Mientras más caramelos tengamos, pues más seguros vamos a estar de en qué bolsa hemos escogido, ¿no? Bien, la distribución que va a tener nuestras hipótesis va a tener esta distribución, ¿no? O sea, H1 va a tener el valor de la probabilidad de escogerlo, digamos, del 10%. El H2 va a tener la probabilidad de escogerlo del 20%, 40%, 20% y 10%, así para cada uno. Se va a asumir que los caramelos son idénticas e independientemente distribuidos. Bueno, aquí menciona el profesor que en sí, por decir, si nosotros tuviéramos 10 caramelos en una bolsa, al momento de sacar el primer caramelo, la probabilidad de escogerlo es de 1 sobre 10, ¿no? Pero luego de haber sacado ese caramelo, al sacar el siguiente caramelo, ese tendría una probabilidad de 1 sobre 9. Por lo tanto, la probabilidad de escoger ese caramelo estaría cambiando, ¿no? Ese análisis no se va a evaluar aquí, o sea, no se va a considerar aquí. En este caso está considerando que las bolsas son, o sea, o la cantidad de caramelos son lo suficientemente grandes o infinitos, ¿no? Como para considerar que ese evento, ¿no? De que la distribución, o sea, de que la probabilidad de escoger cada caramelo cambie. Para que eso no ocurra, bueno, va a ocurrir que está considerando que la cantidad de caramelo sea bastante grande, ¿ya? O sea, de esa forma, que cada caramelo que yo saque va a tener la misma probabilidad de sacarlo, ¿no? Bueno, en sí, la probabilidad de sacar esa cierta evidencia, dado cierta hipótesis, vendría dada por esta fórmula, ¿no? La multiplicación de obtener cierto caramelo, dada cierta hipótesis que hemos tenido, ¿no es cierto? Y cada vez que va sacando cada caramelo, ¿no? O sea, cada vez que saques un caramelo,
Va a ser un evento, va a ser n va a ir cambiando con eso, ¿no? 1, 2, 3, así. Supongamos aquí, supongamos que se ha obtenido, o sea, ¿cuál es la probabilidad en todo caso de obtener, o bueno, al sacar los 10 primeros caramelos, estos 10 hayan sido de limón o de lima, ¿no? De lima. Entonces, ¿cuál sería el caso? O sea, ¿cuál sería la probabilidad de obtener esta evidencia, ¿no? O sea, de obtener 10 caramelos de lima, dado que estamos en nuestra hipótesis, en nuestra hipótesis 5. Y en nuestra hipótesis 5 es 100% lima. Entonces, la probabilidad de obtener 10 caramelos de lima, pues va a ser del 100%, ¿no es cierto? Entonces sería 1 aquí. En este ejemplo de aquí abajo, ¿cuál es la probabilidad de obtener 10 caramelos de lima, dado que estamos en nuestra hipótesis 1, en esta hipótesis aquí, en el que se supone que el 100% de caramelos son de cereza? Entonces sería del 0%, porque basta que haya un caramelo de lima, pues va a dejar de ser esta bolsa, ¿no es cierto? O sea, va a dejar de ser esta bolsa. Por lo tanto, aquí sería 0. Este de aquí, si, por decir, ¿cuál sería la probabilidad? Igual, de sacar los 10 caramelos de lima, dado que estás en la tercera hipótesis, que es 50% cereza y 50% lima. Bien. Entonces, trabajaríamos con esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Entonces, dado que estamos en esta hipótesis o en este evento, ¿cuál sería la probabilidad de sacar lima, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de sacar lima, ¿no? A sacar un caramelo, sería del 50%. Entonces, sería el 50% para el primer caramelo. Luego, al sacar el segundo caramelo, vamos a tener la misma probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces va a ser otra vez el 50%, o sea, sería 0.5 por 0.5, y así, o sea, las 10 veces, o sea, sería 0.5 elevado a la 10, aquí. Entonces, esa sería la respuesta aquí, ¿no? 0.5 elevado a la 10. Entonces, nos muestra unas gráficas, ¿ya? Ahora, justo en base a este ejemplo que nos está mostrando, ¿ya? Entonces, aquí, utilice esta fórmula, ¿ya? Para esta parte de aquí, para esta gráfica, ¿ya? En esta gráfica nos está mostrando cuál es la probabilidad de estar en cierta hipótesis, dado los eventos que estamos escogiendo, ¿no? Los eventos que estamos obteniendo, ¿ya? Y está graficado para las 5 hipótesis que tenemos. Entonces, estas 5 hipótesis van a partir desde aquí, ¿cierto? Mientras no hayamos obtenido ninguna evidencia hasta ahora, vamos a encontrarnos aquí, ¿ya? Entonces, H1 tendría 0.1, empezaría aquí, H1 es rojo, si pueden ver, es este de aquí. H2, que es el verde, sería el 0.2, es justo este, y así para las demás, ¿no? O sea, todas empiezan aquí según esta distribución con la que se ha inicializado. Ahora, una vez que sacamos un caramelo y que probamos que es lima, ¿no? Es ahora lima, entonces van cambiando estos, ¿no? Por ejemplo, en el caso 1, cuando era 100% cereza, ¿no? En el H1, se supone que es 100% cereza, al obtener uno ya de lima, quiere decir que no es esa bolsa, o sea, no estamos en esa hipótesis, por lo tanto la probabilidad se va a 0, y por eso se mantiene en 0 allí. El otro caso opuesto, digamos, que es en el caso en el que estemos en la hipótesis 5, que es este celeste, ¿no? Que es 100% lima. Cada vez que vamos obteniendo un caramelo que sea lima, se va confirmando, pues, que estamos en esa bolsa, ¿no? Que estamos en esa hipótesis, ¿no es cierto? Por eso va creciendo aquí. Bueno, y así es el mismo análisis para los demás.
Bueno, luego utilicen sí, esta fórmula para lo que es predicción. ¿Ya? En este caso, está evaluando cuál es la probabilidad de que el siguiente caramelo sea Lima. ¿Ya? O sea, si partimos aquí, cuál es la probabilidad de que el siguiente caramelo sea Lima. Esto en sí va a ir aumentando, ¿no? Como les digo, esta probabilidad, ¿no? Que es la que hemos obtenido más o menos de aquí. Claro, se tiene que multiplicar por otra probabilidad del evento que deseamos, dado la hipótesis en la que nos encontramos. En este caso estamos en hipótesis 5. ¿Ya? Entonces, al evaluar esto, va a ir, cada vez que vas sacando un caramelo de Lima, eh, cada vez es más probable que el siguiente caramelo sea de Lima, porque se está asumiendo que estás en hipótesis 5, ¿no? Que es 100% Lima, ¿no? Y por lo tanto va a crecer. Claro, esto no llega al 100%, pero se va aproximando. Ya, entonces vimos lo que era el Bayesian Prediction, ya, que en sí teníamos que encontrar esto, la probabilidad de X dado la evidencia, ya. Eh, ya, algo que quería resaltar en esta parte aquí es el problema con el Bayesian, con la predicción bayesiana, ¿ya? Y es que por decir, por decir, ahorita, hasta aquí se ve bien y están, de alguna forma nos entrega una probabilidad bastante acertada de todo, de lo que vamos a obtener, ¿no? Pero, por decir, si tuviéramos muchas más hipótesis, muchas más variables que considerar, pues, bueno, eh, en sí el, el, la predicción bayesiana o el Bayesian learning, el aprendizaje bayesiano, en sí es intratable, mira, porque es muchas variables a considerar y es muy extenso. Como ven, se tiene que hacer la evaluación, digamos, de cada uno de las hipótesis. Entonces, es intratable. ¿Ya? Lo que es bueno de ello es que, bueno, no existe el overfitting aquí, ya, porque mientras más datos tengas, pues más seguro vas a estar de tu respuesta. No hay overfitting y es bastante óptimo. Pero, como les digo, el problema, o sea, el costo a pagar, sí, vendría a ser que no podemos trabajar con gran cantidad de datos, no tener varias hipótesis, gran cantidad de hipótesis. Entonces, para ello, se hace una aproximación de esto. ¿Ya? Entonces, lo que vimos fue esto, el Bayesian Prediction, que era aquí la probabilidad de X dado E, y teníamos esta fórmula en la que evaluábamos cada hipótesis que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Pero ahora, si deseamos simplificar esto un poco, entonces vamos a utilizar el máximo a posteriori. ¿En qué consiste esto? Que si aquí, en esta probabilidad, ¿no es cierto?, que venía de Bayes, esta probabilidad de H, de nuestra hipótesis dada la evidencia, no vamos a considerar, digamos, todos, solamente vamos a considerar el que tenga la mayor probabilidad, ¿no? O sea, que tenga la probabilidad más grande aquí, ¿ya? Entonces, esa sería nuestra hipótesis a considerar, ¿no? O sea, nuestra hipótesis predilecta o nuestra hipótesis máxima posterior, ¿ya? Entonces, dada esa hipótesis que tenemos, entonces podemos evaluar la probabilidad de obtener esa variable X que queremos en esa hipótesis, ¿no? Dada por máxima posterior. Y eso se aproximaría a lo que deseamos obtener, que es la probabilidad de X dado E, ¿no? Aquí es un grafiquito sencillo en sí de que en sí, si tiene la mayor probabilidad de existir, pues es esta hipótesis la que se va a escoger, ¿no? Es algo así. Este es para el caso discreto y este es para el caso de variables continuas. Ya, entonces las propiedades del máximo a posteriori, el problema es, bueno, algunas de las propiedades que tiene es que es menos preciso,
la predicción bayesiana que hemos visto antes, ¿no? Pero mientras más datos tengamos, ¿no? O sea, mientras más datos se vaya obteniendo, va a converger a la misma respuesta, ¿no? O sea, al final, mientras más datos tengamos, vamos a obtener la misma respuesta que la predicción bayesiana. En este caso, el overfitting tiene que ser controlado. Bien, entonces, aún aquí, aún todavía encontrar este HMA, ya, aún puede ser complicado, ya, es aún todavía complicado, entonces hay que simplificar un poco nuestra ecuación, nuestra fórmula, ¿no? Un poco más. Entonces, ya ahora pasamos a lo que es el maximum likelihood. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el maximum likelihood? Partimos desde aquí, Bayesian prediction. Esto es lo que teníamos desde el comienzo. Luego encontramos lo que da el máximo a posteriori, ¿no? Ahora, miren, este máximo a posteriori, que es esta fórmula que tenemos aquí para encontrar nuestro H-map, nuestra hipótesis map, ¿ya? Lo vamos a poner aquí. Pero ahora vamos a desprender esto, ¿ya? Esta probabilidad de la hipótesis, dada la evidencia que tenemos. Vamos a utilizar, digamos, esta fórmula de aquí, ¿ya? Tenemos nuestra hipótesis, dada nuestra evidencia. Entonces, por fórmula vamos a obtener K por la probabilidad de nuestra evidencia dado H por la probabilidad de H, ¿no? Que es justo lo que tenemos aquí, ¿no? Solo en unos meses. Entonces, en este caso el K no se está colocando aquí porque únicamente queremos el argumento máximo, ¿no? O sea, no hay necesidad de colocar ese K. ¿Ya? O sea, de todas las hipótesis que vamos a considerar, digamos, si las colocamos en orden de mayor a menor, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, si lo multiplicamos por una constante a todos, al final van a seguir obteniendo el mismo orden y solo nos interesa pues que es más grande, ¿no? Porque queremos el argumento máximo allí. Por eso no hay necesidad de colocar ese campo. Ya, entonces si partimos de aquí, ya, este HMAP, eso es este HMAP. Pero, por decir, si queremos el maximum likelihood, para el maximum likelihood lo que hace es no considerar esta parte, ¿no? La probabilidad de nuestra hipótesis. Solamente consideramos este de aquí, la probabilidad de nuestra evidencia de nuestra hipótesis. Para eso trabajamos nuestro maximum likelihood. Entonces, bueno, aquí esta es nuestra evidencia, ¿ya? Pero si se acuerdan, arriba, lo he puesto aquí. Sí, aquí. La probabilidad de nuestra evidencia, dada la hipótesis, venía dado por una multiplicación, ¿no es cierto?, de cada evento, ¿no?, de nuestra evidencia. ¿Ya? Esto debí colocarlo aquí, para que se entienda un poco mejor. Se reemplaza de esa forma, ¿ya? Esto vendría a ser la multiplicación, o sea, la multiplicación continua, ¿no? O sea, eso, ¿ya? De cada evidencia que vamos obteniendo, dada nuestro H, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabajar con ese tipo de multiplicaciones en serie? Es un poco complicado. En sí se le saca el logaritmo, pues, únicamente por comodidad. ¿Ya? Entonces, al sacar el logaritmo de unas multiplicaciones, pues es el logaritmo de las sumatorias de todas esas. Es por eso que en vez de multiplicación se coloca aquí una sumatoria del logaritmo de esas probabilidades, ¿no? De cada evidencia que vayamos sacando. Esas son todas esas. Bueno, esto sería el máximo likelihood. ¿Ya? Y claro, igual que en los anteriores, lo que nosotros deseamos es X dado E, que también encontramos en el máximo posterior. Entonces, de igual forma aquí, HML, nuestra hipótesis ML, hemos encontrado,
le evaluamos de esta forma, ¿no? La probabilidad de obtener X dado nuestra hipótesis ML. Y sería aproximado a esta probabilidad X dado E. Y aquí está como un pequeño resumen de todo, ya más o menos las fórmulas que hemos visto. Este es el Bayesian Prediction, ya que vimos al comienzo, en el que en sí se tenía que evaluar todos los eventos de H, o sea, todas las hipótesis que teníamos, ¿no? En cambio, en el máximo a posteriori, solamente evaluábamos uno, o bueno, en sí solamente considerábamos el mayor de ellos, ¿no? El mayor de ellos. Y además aquí, H es considerado una variable aleatoria. Hacia H lo estamos en máximo a posteriori, el H es considerado como una variable aleatoria. Aquí en maximum likelihood, H es puramente un modelo, un parámetro, es sencillo, únicamente es un parámetro, ya es considerado únicamente un parámetro. Lo que es bueno en Bayesian Prediction es que es óptimo y que no existe overfitting. En cambio, aquí en máximo a posteriori, es menos preciso que el bayesiano y el overfitting es controlado. Ya, y el maximum likelihood, bueno, en sí todos ellos, al final, mientras más datos tengamos, va a converger a la misma respuesta, ¿no? A la misma respuesta, pero en este caso, el maximum likelihood va a estar sujeto a lo que es overfit. Ya. Luego, Bayesian Prediction, claro, en Bayesian Learning, en Bayesian Prediction, era intratable, ¿no es cierto? No se podía trabajar con ello, era demasiado, cuando teníamos demasiadas hipótesis, digamos. En cambio, aquí también aún era encontrar el H-map, o sea, el hipótesis map, era intratable. No podía hacer todo. Y aquí el maximum likelihood, por el contrario, es mucho más sencillo de encontrar que los anteriores, ¿no? Y bueno, eso sería todo.